Te he de ver llena de hijos y pidiendo. Fueron las palabras de su madre cuando ella era muy niña, muy jovencita, escasamente llegaba a los 16 años. Y esas fuertes palabras salieron de la boca de su madre. Te he de ver llena de hijos y pidiendo. ¿Sabe qué es eso? Una maldición. ¿Te has puesto a identificar, has identificado o has revisado si esa situación que estás pasando, repetitiva, constante, esos fracasos, esas situaciones que estás viviendo puedan ser el resultado de una maldición? Acompáñame en esta reflexión, acompáñame hasta el final, gracias por conectarte. Espérate hasta el final, sé que hay algo que Dios quiere revelarte, mostrarte, porque quiere traer a tu vida liberación, libertad, bendición, sacarte de la esclavitud. Soy Henry Ramírez y este es el lugar secreto donde domingo a domingo Dios me llevó, me indicó tiempo atrás abrir este espacio para compartir contigo reflexiones de la hermosa palabra de Dios. Espero, si no alcanzamos en este espacio, continuarlo el próximo domingo en el otro espacio y reflexionemos juntos sobre este tema de las maldiciones, que fue gran revelación y bendición que Dios trajo a mi vida y de lo que me hizo libre cuando me mostró el Señor, me reveló su palabra. Te he de ver llena de hijos y pidiendo, le dijo su madre. Pasaron los años, esta jovencita se hizo adulta, se hizo mayor, se casó, formó su hogar y un día se dio cuenta que estaba llena de hijos y que en muchas ocasiones tenía que pedir a vecinos, amigos, hermanos en la iglesia para poder llevar sustento a sus hijos. Se cumplió la maldición que su madre había proferido sobre ella. En otro lugar, en otro sitio, una mujer está convencida, plenamente convencida, porque alguien le dio esa recomendación, que bañándose en ruda, albahaca, tomillo, jengibre y en cierta clase de plantas, su negocio iba a prosperar, iba a traerle clientes, buenas ventas, iban a aumentar las ventas, pero se dio cuenta al pasar el tiempo, se dio cuenta que las ventas iban para abajo y las deudas para arriba, que los clientes cada vez eran menos y los acreedores eran muchos más. Le iba cada vez de mal en peor. En otro lugar, en algún otro sitio, un hombre no comprende por qué le es tan difícil conseguir trabajo, por qué tiene su carrera, su profesión, por qué pasa tantas hojas de vida y son rechazadas, por qué llena la ciudad de hojas de vida y en algún punto su hoja de vida se estanca o no lo llaman. Le sorprende aún más a este hombre por qué no duran los empleos. No logra llegar al año en cada trabajo y se la pasa cambiando de trabajo en trabajo porque no dura. Lo que él desconoce es que esa situación de adulterio en la que vive es la que le está acarreando esa situación, porque está trayendo maldición a su vida, a su casa. Desconoce que el de acostarse con una mujer diferente a su esposa le está acarreando esa maldición. En otro sitio, un joven trabaja en una buena empresa, trabaja por una entidad financiera, un reconocido banco de la ciudad, del país. Tiene un buen empleo, buen salario, buenas prebendas, le daría para vivir bien, pero entonces no se explica por qué sobrevive, por qué sus compañeros camaradas del mismo cargo avanzan, compran, logran y él escasamente sobrevive. Casi que pasa un día después de recibir su quincena para que ya esté pidiendo o buscando prestado para el pasaje. No se explica qué es lo que ocurre. Lo que desconoce este joven es que hay una maldición generacional en su casa de pobreza, de escasez, de miseria. En algún otro lugar, una joven desesperada, triste, abrumada porque su matrimonio va por el barranco, al precipicio, cada vez va más encaminado, cada vez se acerca más a la separación, al divorcio, al rompimiento que a la unión de su hogar. Ella desconoce que esa sesión que tuvo con ese espiritista al que buscó desesperada en un momento de desesperación, lo buscó para que le adivinara, le hiciera rezos, le hiciera trabajo, hierbas y cosas a su marido para mantenerlo con ella. Desconoce que eso trajo una maldición que nunca va a hacer que su hogar se consolide, nunca va a permitirlo. ¿Sabe? La Biblia, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 26, verso 2, dice como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Escuche eso con atención, préstele mucha atención. Proverbios 26:2. La maldición nunca vendrá sin causa. Impresionante. Toda maldición tiene una causa, tiene un origen. ¿Y sabe que el origen de la maldición fue el pecado? La maldición entró a la humanidad a través del pecado de Adán, ¿se acuerdan del primer hombre?
Ustedes miran allá en Génesis 3:17, luego de que él pecó, aceptó, obedeció a la serpiente, se rebeló, desobedeció a Dios, a la palabra de Dios, y cayó en la trampa de Satanás. Miren en Génesis 3:17 cuando el Señor le dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí entró la maldición a la humanidad. El hombre desafía a Dios y atrae maldiciones. El pecado trae maldiciones y hay juicio por el pecado. La Biblia es clara cuando lo advierte, y lo advierte la Biblia claramente. Hasta que nosotros no renunciemos al pecado, no nos arrepintamos de verdad y no renunciemos a la práctica pecaminosa, las consecuencias son inevitables. Y el adversario, Satanás, no va a desaprovechar oportunidad para esclavizar al ser humano. Él quiere estorbar, impedir, bloquear la bendición. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, Jesús allá en Juan capítulo 10, el Santo Evangelio según San Juan capítulo 10, verso 10, dijo, el diablo vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice la palabra de Dios allá en 1 Juan capítulo 3, verso 8, en una de las cartas del Nuevo Testamento del apóstol. Dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oiga lo que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las maldiciones permanecen en el tiempo, ¿sabe? Pueden durar por siglos. ¿Ustedes creen que con la muerte de Adán se terminó la maldición? No se terminó. La maldición continúa en la humanidad. Ustedes ven que ese pecado de Adán que trajo maldición lo afectó a todas las generaciones de ahí venideras y siguientes. No terminó la maldición cuando él murió. Por el contrario, se perpetuó. En Daniel, el profeta Daniel, el libro de Daniel, en la Biblia dice, en el capítulo 9, verso 11, dice, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de Moisés. El pecado trae maldición. Quizá alguien en tu familia, hace muchos años, tiempo atrás, abuelos, tatarabuelos, siglos atrás, pactaron con demonios y tú desconoces eso. Probablemente realizaron prácticas ocultistas, de hechicería, de brujería, pactos, qué cosas hicieron que afectaron sus generaciones enteras. ¿Has visto cómo se repiten ciertas situaciones en algunas familias? ¿Has visto familias donde el abuelo murió de una enfermedad, el hijo murió de la misma enfermedad y ahora el nieto padece la misma enfermedad? Maldiciones generacionales. Personas que sobreviven y continuamente están viviendo una vida de escasez, de miseria, se esfuerzan, trabajan, luchan, pero notan que siempre pasa algo en su casa que los lleva siempre a estar empeñando, pidiendo prestado, en pobreza, en escasez. Maldiciones generacionales. Alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. La Biblia, ya en Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7 dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mira lo delicado de la maldición que trae el pecado. Alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Ahora tenemos que identificar cuáles son esas fuentes de maldición. El Espíritu Santo nos revela cuáles son esos orígenes, esas causas, eso que está generando maldición, porque quiere hacernos libres, traernos a bendición. En Adán entró en la maldición, el pecado y la maldición al hombre, y en Cristo vino la redención, el nuevo pacto, la liberación. Él se hizo maldición para librarnos a nosotros de la maldición. Tenemos que identificar cuáles son las fuentes de maldición. Acompáñame en el siguiente capítulo, en la segunda parte, y analicemos juntos cuáles son esas fuentes de maldición que menciona la Biblia. Entre esas está la idolatría, deshonrar a los padres, sexo ilícito, injusticia. Hay una serie de fuentes de maldición que menciona la palabra de Dios. Acompáñame el próximo domingo y juntos reflexionemos sobre esto, y sé que el Espíritu Santo traerá a tu vida revelación. Sé que Dios va a revelarte causas específicas porque te quiere hacer libre y cambiar tu historia. Como cambió la historia de esta mujer que les contaba al inicio, cuando su madre le dijo que la vería llena de hijos y pidiendo, y ella llegó a Cristo Jesús, fue redimida por la sangre de Cristo y su historia fue transformada. Ahora sus hijos son bendecidos y bendicen a otras personas. Cambió totalmente su historia, pero solamente en Cristo Jesús. Te espero en la segunda parte, el próximo domingo. Dios te continúe bendiciendo. Gracias por tu compañía.